Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 9 del mes de enero del año 2025. Continuamos nuestra lectura bíblica en el primer libro de Samuel, capítulo 21 y 22. David huye de Saúl. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado al menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros. Ayer y anteayer, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no será santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre es Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del ephod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose a David aquel día, dijo: huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Capítulo 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mis padres y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Saúl mata a los sacerdotes de Nob. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os dará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra el oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí,
ni ninguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob y a Ahimelech, hijo de Ahitub, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat al filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl les dijo: oye ahora, hijo de Ahitub. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de sus guardias que estaban alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitub, que se llamaba Abiatar, escapó y hirió tras David. Y Abiatar dio aviso a David, como Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl: yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Hermanos, vemos acá cómo la envidia corroe el corazón de Saúl, buscando matar a David, que la verdad, en lo que hemos leído no encontramos una falta. Sin embargo, el mismo odio, rencor, porque eran más grandes las hazañas de David que las de Saúl. Eso le molestaba al rey Saúl, y por esa razón intenta matarlo, lo busca y comete el gran error al final de matar incluso a los sacerdotes, porque según él habían encubierto a David. Sin embargo, los planes de Dios son perfectos y las cosas van a suceder tarde o temprano como Dios así lo ha previsto. Sin embargo, Saúl, cegado por su odio, por su envidia, por todo aquello que él sentía en contra de David, lo hace perseguirlo, lo hace buscarlo y mata pues a gente que le ha ayudado. Hermano, la envidia corroe el corazón de los seres humanos. Muchas veces eso llega a destruir ministerios, a destruir iglesias, a destruir familias. Tengamos cuidado no caer en el error que cayó Saúl. Cuando alguien ha hecho algo y por ello es exaltado, qué bueno, alegrémonos, gocémonos de los triunfos, de las victorias que otros tienen. Nosotros no tenemos por qué tener envidia de lo que otro triunfa. También nosotros tenemos victorias, también nosotros tenemos triunfos. Cada uno pelea su propia batalla, cada uno estamos peleando nuestras propias guerras, y tenemos que aprender
a saber ganar, a saber perder y a saber respetar lo que otro gana, los triunfos de otro, que sean motivo para alegrarnos, principalmente cuando son dentro de la iglesia. Gocémonos con lo que otros hacen y lo hacen bien. No tenemos por qué tener envidia, no tenemos por qué odiar a aquellos que tienen más éxito que nosotros. Dios tiene propósitos en la vida de cada uno, y así como en nuestro cuerpo todo tiene sentido el tenerlo, las uñas, el pelo, las cejas, todo tiene sentido, todo tiene una razón por qué está ahí. Así, en la iglesia todos estamos por algo, Dios nos tiene por algo y somos miembros de un mismo cuerpo, dice la palabra. Entonces todos trabajamos en coordinación para sacar adelante el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.